Bueno, para determinar el rango de esta matriz, lo que en el fondo teníamos que hacer era simplemente empezar a hacer escalonamientos de la matriz B. Ya, entonces, a modo de solución, nos queda que B es la matriz definida por 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, menos 1, 4. Teníamos 1, 1, menos 1, 1, menos 4. Y finalmente teníamos 1, menos 1, 1, 1 y 2. Entonces empezamos a hacer operaciones elementales. Dejamos como pivote este término y en la fila 2 vamos a restarle la fila 1. A la fila 3 vamos a restarle la fila 1. Y a la fila 4 también le vamos a restar la fila 1. De esa forma podemos obtener puros ceros, ¿cierto? En esta parte de la matriz. Entonces nos queda lo siguiente. Quedaría, voy a escribir acá la matriz, ¿eh? La primera queda 1, 1, 1, 1 y 0. Entonces acá empezamos a restar. Este menos este, 0. Este menos este, 0. Este menos este, 0. Este término menos este, menos 2. Este menos este, 4. Este menos este, 0. 0. Menos 2, 0. Menos 4. Abajo tendríamos, la cuarta fila tendríamos 0. Acá tendríamos menos 2, 0, 0 y finalmente 2. Ya. Ya se empieza a vislumbrar algo interesante. Pero lo primero que podemos observar es que tenemos factores de 2 en las filas 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es, a la fila 2 la vamos a dividir por un medio, a la fila 3 también, a la fila 4 también, y nos va a quedar lo siguiente. La primera queda igual, 1, 1, 1, 1, 0. La al medio, la aquí se divide por un medio, te queda 0, 0, 0, menos 1 y 2. Abajo te queda 0, 0, menos 1, 0 y 2, y menos 2, perdón. Y la última te queda en 0, menos 1, 0, 0 y 1. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es intercambiar filas. Vamos a intercambiar la fila 2 por la fila 4 para dejar como pivote este término que está acá al medio. Entonces, la fila 2 la intercambiamos por la fila 4 y nos queda 1, 1, 1, 1 y 0. Entonces, fila 2 intercambiada con la fila 4 te queda 0, menos 1, 0, 0, 1. La fila 3 se mantiene, entonces sería 0, 0, menos 1, 0 y 2. Y la fila 4 ahora tiene la posición de la fila 2. Sería 0, 0, 0, menos 1 y Profe, si 2. se mantiene, ¿no sería menos 2 en la tercera fila? Sí, correcto. Ya. Entonces, ahora vamos a pivotear desde aquí
Entonces, antes la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1 para dejar este como un 1 y después poder operar tranquilamente. Entonces nos va a quedar 1, 1, 1, 1 y 0. Tendríamos 0, 1, 0, 0, menos 1, ¿cierto? Estamos multiplicando por menos 1. ¿Ya? La fila 3 también, bueno, la fila 3 la vamos a dejar tal cual. Tendríamos 0, 0, menos 1, 0, menos 2. Y la fila 4 quedaría en 0, 0, 0, menos 1 y 2. Bien, entonces ahora vamos a hacer operaciones elementales. Lo único que tendríamos que hacer aquí es cambiar este elemento. O sea, estamos pivoteando aquí, por lo tanto vamos a hacer 0 este elemento. Y de ahí tendríamos a la fila 1, le vamos a restar la fila 2. Entonces nos va a quedar 1 menos 2 sería 0. O sea, perdón, nada que ver. 1 menos 0 sería 1. 1 menos 1 sería 0. 1 menos 0 sería 1. 1 menos 0 sería 1. Y 0 menos 1 sería 1. Abajo queda todo tal cual. 0, 1, 0, 0, menos 1. Te queda 0, 0, menos 1, 0, menos 2. Y abajo queda 0, 0, 0, menos 1, menos 2. Ok. Vamos a pivotear en la última fase ya. ¿Por qué menos 2, profe, al final? No es ¿No es positivo. positivo? Sí es positivo. Ahí. Sí es positivo. Entonces, abajo vamos a pivotear aquí. Vamos a multiplicar por menos 1, fila 3, menos fila 3, y nos queda 1, 0, 1, 1 y 1. Te queda 0, 1, 0, 0, menos 1. Aquí te queda 0, 0, 1, 0 y 2. Y finalmente 0, 0, 0, menos 1 y 2. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer 0 es la fila 1 nuevamente. Entonces la fila 1 le restamos la fila 3 y nos queda 1 menos, bueno, fila 1 menos fila 3, entonces sería 0 aquí, sería 1, perdón, 0, 0, 1, menos 1. Todo lo demás se mantiene. 0, 1, 0, 0, menos 1. La tercera sería 0, 0, 1, 0 y 2. Y finalmente tendríamos 0, 0, 0, menos 1 y 2. Ya. Nos vamos al a la cuarta fila. En la cuarta fila podríamos multiplicar por menos 1 y luego hacer el escalonamiento ahí. Entonces tenemos lo siguiente. Fila 4, menos fila 4. Y nos queda esto. Queda 1, 0, 0, 1, menos 1. 0, 1, 0. 0 menos 1. 0, 0, 1. 0, 2. Y 0, 0, 0, 1, menos 2. Y ahí lo único que tendríamos que hacer nuevamente es hacer 0 acá arriba. Por lo tanto, tendríamos fila 1, fila 4 menos fila 1. Entonces te va a quedar así. Fila 4 menos fila 1. Entonces sería, perdón, ¿No es fila fila 1 1. menos fila 4? Eso. Perdón, es fila 1 menos fila 4, eso. Si no, no nos da otra cosa. Entonces sería 1, 0, 0,
0. Y 1 más 2 sería 1. Abajo tendríamos 0, 1, 0. 0 menos 1. Tendríamos 0, 0, 1, 0. Y 2. Y finalmente 0, 0, 0, 1 y menos 2. O sea, ahí ya la matriz está completamente escalonada, lo vemos claramente. Por lo tanto, ¿cuánto es el rango de esta matriz B? 4. 4. Así, el rango de B es igual a 4. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. Bien. Lo que vamos a ver hoy día, bueno, esta era la tarea. En el fondo está lo que les pedíamos que hicieran. Básicamente era un escalonamiento un poquito más largo, pero en esencia era lo mismo que ya habíamos visto. Hoy día lo que vamos a ver es el concepto de determinante. ¿Ya? Entonces, de partida los determinantes existen solo para matrices cuadradas. Ahí está su utilidad. ¿Ya? Entonces, los determinantes en sí van a ser utilizados solamente para las matrices cuadradas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirlo como tal. ¿Ya? Y tenemos lo siguiente. Vamos a partir inductivamente, es decir, desde lo más fácil hasta lo más difícil. ¿Ya? Entonces, si A es una matriz coeficientes reales de 2 por 2, tal que A, qué sé yo, puede ser la matriz A11, A12, A21, A22, entonces el determinante de A, lo podemos anotar así, dos barritas con A, también se puede escribir así, determinante de A, va a ser esto, A11, A12, A21, A22. El más básico de los determinantes corresponde al determinante de 2 por 2. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando cruzado. Es decir, este por este menos este por ese. Entonces nos quedaría en A11, A22 menos A21, A12. ¿Se entiende? Así se define. Entonces yo, por ejemplo, si tuviera un ejemplo sencillo como para poder determine el determinante de A si A es la matriz cuadrada 2 menos 1, 3, 8. Entonces usted dice, ah, mira, el determinante de A va a ser entonces este determinante. 2 menos 1, 3, 8. Y multiplicamos cruzado, sería 2 por 8 menos 3 por menos 1. Entonces aquí nos queda 16 más 3. Este es 19. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con los determinantes de 3 por 3. Y así vamos a ir generalizando una fórmula. ¿Ya? Si A es una matriz real de orden 3, tal que A corresponde a A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, por si acaso, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Eso es la sub IJ, ¿cierto? A32, A33. Entonces, el determinante de A, en ese caso, sería el determinante de A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Bueno, ¿y cómo multiplico eso? Bueno, se hace de la siguiente manera. Usted va pivoteando por término, es decir, de aquí para allá, elimina esta fila, perdón, esta columna y te queda este subdeterminante. Entonces sería A11 por el determinante que queda justo aquí. A22, A23, A32, A33. Menos. Y aquí va alternando signos. A11, ahora me paso al de al lado. A12. Te queda A12. Y también tapo la fila y la columna que suponen. Y me queda el determinante que está aquí. El subdeterminante de los términos que quedan despejados, que sería A21, A23, A31, A33. ¿Se entiende? Y luego, más, menos, más. Vamos con el tercer término, que sería el A13. Tapamos la fila 1, la columna 3, y me queda este subdeterminante. Entonces quedaría A13 por el determinante A21, A22, A31 y A32. Entonces, esto que está aquí, en un determinante de 3×3, básicamente es la operación esta, pues. Y estos determinantes se determinan, se realizan igual como hicimos el determinante de 2×2 arriba, multiplicando cruzado. Entonces, si yo quisiera determinar explícitamente el determinante de A, esto sería A11 por A22, A33, menos A32, A23, menos A12 por A21, A32, menos A31, A23, más A13, A21, A32, menos A31, me quedé corto, ¿ah? Lo voy a escribir aquí abajo. A13 aquí, A21, A32, menos A31, A22. Ya, entonces ahí tendríamos la fórmula explícita. Ahí uno tendría que multiplicar término a término, pero básicamente eso es. Entonces lo vamos a hacer con un ejemplo. Ejemplo. Si A es la matriz 472, 3 menos 5, 1 y menos 8, 6, 9. Calcule el determinante de A. Ya, entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Solución. Determinante de A va a ser el determinante 4, 7, 2, 3 menos 5, 1 y menos 8, 6, 9. Entonces, primero, pivoteamos aquí, tapo aquí y acá, me quedó este determinante. Entonces sería 4 por menos 5, 1, 6, 9. Ya, después paso al medio. Este queda, tapo aquí, tapo acá. ¿Qué me quedó? Menos 7
Y el determinante que me queda sería 3, 1, menos 8, 9. Ahora, voy siempre alternando signos, más, menos, más. Entonces ahora pivoteo aquí y tapo acá y me queda este determinante. Entonces sería 2, Profe, ¿sí? ¿es una regla general eso de que sea más menos más? Sí, sí, Entre ya este... exactamente, se va alternando. Después voy a explicar el por qué se alterna, ¿ya? Esto es una explicación más simple, ¿no? Después les voy a explicar, bueno, por qué se alterna, de dónde viene esa definición. Pero siempre es alternado, más, menos, más, y así. ¿Cuándo termina el determinante? Bueno, cuando agarro la fila completa ya. Ya agarré toda la fila, ya terminé. Entonces ahora tengo que resolver y sacar estas cuentas. Entonces nos queda determinante de A es 4, menos 5 por 9 sería menos 45, menos 6 por 1 sería 6, menos 7, 3 por 9 son 27, menos 8 por 1 te queda menos 8. 2, 3 por 6 serían 18, menos 8 por menos 5 serían más 40, y ahí tendríamos. Entonces, el determinante de A, en este caso, ¿ya? Sería 4 por menos 51, menos 7, por 27 más 8 son 35, más 2, por 18 menos 40 serían 30, serían 22, negativo. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver. Toda 4 por, Primero menos 204, sí, menos 245, ujú. Según yo la cuenta menos completa 44. me da 4,93 negativo. Menos 4,93. Los determinantes no tienen por qué ser positivos, ¿ah? Eso me dio la cuenta completa. ¿Sí? ¿Alguien coincide conmigo? ¿Sí? Sí, menos 4,93. Bien, perfecto. Bueno, los determinantes de 3 por 3, como ustedes podrán ver, funciona, digamos, hasta ahí ya podría ser relativamente cómodo utilizar esta definición, ¿cierto? Que es como corriendo la fila. En un determinante de 4 por 4 pasa lo mismo, pero los subdeterminantes que van quedando son todos de orden 3. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando, cuando aparece, eh, cuando aparecen más términos, y más términos, y más términos, y más términos? Entonces ahí ya la cosa se empieza a complicar, ¿ya? Y por supuesto, es bastante engorroso encontrar determinantes de matrices mucho más grandes usando esta definición, lo cual nos indica claramente que estamos en presencia de un método que, si bien es nuestra definición, es poco práctico. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Porque este cálculo se ve relativamente tedioso en estas condiciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Por lo tanto, en esa línea es que vamos a definir algunas cositas y después vamos a ver justamente
una definición, ¿cierto?, que nos va a permitir conectar el determinante con las matrices y cómo las operaciones elementales nos permiten determinar determinantes, ¿cierto? Calcular determinantes mucho más sencillos, porque los determinantes también tienen operaciones elementales que se pueden aplicar a ellos, que son lo mismo que hicimos cuando determinábamos el rango de una matriz. Pero previo a eso vamos a hablar del concepto de menor. Se da una matriz de n filas por n columnas, y se llama m sub ij la matriz de n-1 filas por n-1 columna, que se obtiene eliminando alguna fila y alguna columna j. M sub ij se llama menor ij de A. Les voy a dar un ejemplo. Ejemplo. Estoy usando el Grossman por si acaso. Si A es la matriz 2 menos 1, 4, 0, 1, 5 y 6, 3 menos 4, determine M 1, 3 y M 3, 2. ¿Ya? Entonces, es re simple. Lo que usted tiene que encontrar es la matriz más chica, la matriz menor, que se obtiene al tapar la fila 1 y la columna 3. Entonces usted obtiene A, ¿cierto? Usted la escribe, 2 menos 1, 4, 0, 1, 5 y 6, 3 menos 4. Y usted se va a la fila 1 y a la columna 3. La fila 1 y la columna 3, bueno, aquí está la posición 1, 3. Entonces yo tapo la fila 1, tapo la columna 3 y ahí obtengo la matriz menor 1, 3. Entonces, M1, 3 sería la matriz 0, 1, 6, 3. ¿Se entiende? Profe, ¿y el 4 no va multiplicando en este caso? No, pues, porque yo estoy obteniendo la submatriz. Esta es una Ah, ya. submatriz. Nada más. No quiero determinar. Después vamos a hablar de la idea de cofactor. Ahí viene la idea de cofactor y vamos a aprender a obtener una matriz de cofactores. Ahí viene todo un show. ¿Ya? ¿Cuál sería el M32 entonces? Bueno, yo ubico la posición 3,2, fila 3, columna 2. Entonces, fila 3, columna 2, esta es. Tapo la columna 2, tapo la fila 3 y me quedan como elementos de esta M32 estos de acá. Este, este y este. Por lo tanto, el M32 sería la matriz, la submatriz 2, 4, 0 y 5. ¿Se entiende? ¿Sí? Es bastante simple eso. Bien. Entonces, vamos a hablar entonces la idea de cofactor. Aquí ya nos estamos adentrando en un tema que más adelante el determinante va a tener, pero una injerencia enorme en el cálculo de las matrices inversas, porque no hemos hablado cuando una matriz es invertible todavía. Bueno, ¿qué es un cofactor? Bueno, sea una matriz de n filas por n columnas. El cofactor ij de A, determinado por A sub ij, está dado por menos 1 elevado a I más j por el determinante de m sub ij. El determinante de este menor que nosotros aprendimos a determinar. Esto es, el cofactor ij se obtiene tomando el determinante del menor y multiplicándolo por menos 1 elevado a I más j. Si I más j es par, te va a dar 1. Y si I más j es impar, te da menos 1. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo y ahí a partir de eso nosotros podemos entender cómo funcionan los determinantes y en qué intervienen los cofactores, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos decir lo siguiente, miren.
Supongamos que yo quiero determinar con eso, a ver, supongamos que yo quiero determinar un ejemplo, a ver. De A, una matriz que habíamos hecho. 1, menos 3, 5 y 6. 2, 4, 0 y 3. 1, 5, 9 menos 2. Y la última podría ser 4, 0, 2, 7. ¿Ya? Esa. Determine el cofactor A sub 3, 2 y el cofactor A sub 2, 4. Entonces, de acuerdo a eso, solución, son los cofactores, ¿cierto? Los A sub y J, tendríamos que el A sub 3, 2 es menos 1 elevado a 3 más 2 por el determinante del menor 3, 2. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Menos 1 elevado a 3 más 2, que es 5, por M32. Me ubico en la posición fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Aquí y tapo. Y ahí tendría el determinante que tengo que calcular de esa submatriz. En este caso sería 1, 5, 6, 2, 0, 3 y 4, 2, 7. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, y aquí uno puede calcular este determinante como ya hemos aprendido, ¿cierto? Menos 1 a la quinta es menos 1, entonces te queda A32 es menos 1, ¿cierto? Y aquí en el determinante nos queda lo siguiente. Te queda 1 por el subdeterminante 0, 7, 3, 2 menos 5 por el subdeterminante, tapamos fila aquí, columna acá, te queda 2, 3, 4, 7. Y más 6 por el subdeterminante 2, 0, 4, 2. Entonces aquí tendríamos y cerramos. Nos queda A32 igual a menos 0 por 7 te queda 0 y 3 por 2 sería menos 6. Menos 5 por 2 por 7 serían 14, 4 por 3 serían 12, más 6. 2 por 2 serían 4 y 4 por 0 serían 0. Entonces esto queda así. A32 menos 6. Te queda 2 por 5 serían menos 10. 6 por 4 serían más 24. 16 más 24 serían menos 8. Se queda menos 8 positivo. Entonces el cofactor A32 sería menos 8. ¿Ya? Les voy a pedir a ustedes hacer el A24. Les voy a poner la matriz acá abajo. Y vamos a hacer aquí. Entonces, determine A24. ¿Ya? Pero antes nos vamos a ir al break, ¿les parece? O sea, primero el Ya. break y después el tiempo para hacer el ejercicio. Sí, vamos a ir en un break de 10 minutitos y a las 8:10 a ustedes les doy, o sea, 10 minutos de break, vuelven y tendrían 5 minutos para calcular el cofactor A24. ¿Les parece? Ok. Ya, entonces a las 8:15 revisamos. Ya, vamos a revisar entonces el A24.
es menos 1 elevado a 2 más 4 por m2 4. Eso es menos 1 a la 6 por, me voy a la fila 2, columna 4. O sea, perdón. Fila 2, columna 4. Fila 2, columna 4. Acá. Entonces, cierro aquí, cierro acá. Y me quedaría el determinante 1 menos 3, 5. 1, 5, 9 y 4, 0, 2. ¿Ya? Entonces tendríamos eso. Y ahora nosotros, bueno, menos 1 a la 6 es 1, así que te queda el A2, 4, sería 1 menos 3, 5, 1, 5, 9, 4, 0, 2. Esto es 1 por 5, 9, 0, 2 menos 3 por 1, 9, 4, 2 y más 5 seríamos 1, 5, 4, 0. Entonces el A2, 4 sería igual a 1 por 5 por 2 serían 10 menos 0, más 3, 2, 36, más 5, 0, menos 20. Entonces, de esa forma, hacemos las multiplicaciones respectivas y nos queda lo siguiente. Tendríamos 10 más 3 por menos 34 más 5 por menos 20. Entonces esto sería 10 menos 100 y te quedaría 3 por 4 serían menos 12, una 3 por 3 son 9 y una son 10. Entonces te queda 202 más 10 sería 192 negativo. Ahí tendríamos. Ya, entonces ahí tenemos revisión de ese cofactor, el cofactor 2,4 de esta matriz. Ya, ¿todo bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, entonces ya sabemos la idea de cofactor y a partir de eso, ¿cierto? Con esto ya podemos entrar a definir cómo calcular el determinante de una matriz cualquiera. ¿Ya? El determinante de una matriz cualquiera. Entonces, definición. Ya podemos calcular un determinante, ¿cierto? Como definición, ¿cierto? Sería, en el fondo, se da una matriz de n filas por n columnas. Entonces el determinante de A denotado de esta forma está dado como A11 por cofactor 11, A12 por cofactor 12, A13 por cofactor 13. Recorremos toda la fila 1 hasta llegar al último término A1n cofactor 1n. Es decir, es la suma de k igual 1 hasta n de A1k por cofactor 1k, siempre recorriendo en este caso la fila 1. Una pregunta que podría ser súper clara es, profe, ¿yo puedo hacer un determinante de cofactores? ¿Yo puedo calcular, por ejemplo, el determinante utilizando la fila 2? Y la respuesta es sí.
Se puede hacer, o sea, yo podría hacerlo para la fila 1, para la fila 2, para la fila 3 o incluso para la fila n, da lo mismo. Lo importante es entender cómo se calculan cada uno de los cofactores, ¿ya? Entonces podemos usar cualquier fila o cualquier columna. Entonces, por ejemplo, para la fila 2, este determinante de A sería simplemente A21, A21, A22, ¿cierto? A22 por el cofactor 22, A23 por el cofactor 23, y así hasta llegar al último de la fila 2, que sería A2N, ¿cierto? Sería ahí A2N por el cofactor 2N. O sea, para la fila 2, el determinante de A sería simplemente la sumatoria yendo desde K igual 1 hasta N de A sub 2K por el cofactor sub 2K. O sea, se puede para cualquier fila y van a llegar exactamente a lo mismo. Uno usualmente calcula los cofactores para la fila, generalmente uno utiliza la fila 1, ¿ah? En general, pero lo importante es señalar que uno puede utilizar cualquier cofactor. Ya entonces, por ejemplo, si yo tuviera, de hecho esto lo voy a dejar como tarea, ya entonces para una matriz A, y lo dejo como tarea porque claro, demanda bastante tiempo, es una matriz 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6 y 3, 2, 4, 8. Obtener el determinante de A. Det A o barritas A, lo mismo, utilizando la idea de cofactor. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo, como para darles una pista, simplemente usted dice que el determinante de A es A11 por el cofactor 11, A12 por el cofactor 12, A13 por el cofactor 13, A14 por el cofactor 14. ¿Ya? Sí, es decir, recorrer desde aquí hasta acá. ¿Ya? Ahí están las posiciones, A11, A12, A13, A14. Entonces lo mismo que señalar la sumatoria desde K igual 1 hasta 4 de A sub 1K por el cofactor respectivo 1K. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces ahí lo calcula. Claro, cada cofactor es un determinante de 3 por 3, entonces bueno, ahí hay harto trabajo. Teorema. Teorema. Teorema, si yo tengo una matriz triangular inferior o triangular superior, entonces su determinante es el producto de la diagonal. ¿Ya? Es el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ejemplo, ¿ah? Si yo tengo
la matriz A, 1, 0, 0, 0. 2, 4, 0, 0. 1 menos 3, 2, 0. Y 4, 1, 1/3, qué sé yo, y 2. ¿Se dan cuenta que esa es una matriz triangular inferior, cierto? Esta es una matriz real de 4 por 4, triangular inferior. Entonces, al ser triangular inferior, al ser triangular en realidad, da lo mismo si es superior o inferior, entonces el determinante de A es el producto de los elementos de la diagonal. A11 por A12, por A22, perdón, por A33, por A44. Es decir, uno multiplica los elementos que están en la diagonal principal de esta matriz. En este caso sería simplemente igual a 1 por 4 por 2 por 2. Eso es 16. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya, perfecto. Bien, Profe, una consulta, ese teorema es triangular inferior y superior, ¿cierto? exactamente, mira. Triangular superior o inferior, cualquiera de los dos. Ah, ya, ok. Gracias. Ya. Bueno, vamos a las propiedades de los determinantes. ¿Ya? Porque aquí los determinantes tienen propiedades y por supuesto estas propiedades nos van a permitir a nosotros trabajar mucho mejor con ellos. ¿Ya? Entonces, propiedades de los determinantes. Después vamos a conectar esto con las matrices inversas. Entonces, bueno, primera propiedad. Aquí voy utilizando yo los apuntes. El determinante de un producto es el producto de los determinantes. Ya, o sea, yo los determinantes los puedo separar de esa manera. Ya. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Teorema básico, que era lo que nosotros habíamos comentado respecto de que uno puede calcular un determinante de cualquier parte, no necesariamente eh, no necesariamente de la fila 1, sino que también puede usar la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila n, como quiera. Eso te puede calcular el determinante utilizando cualquier fila i. ¿Ya? En general uno utiliza la fila 1, pero uno puede utilizar cualquiera. ¿Ya? Tercera propiedad. Teoremas y propiedades que son importantes para nosotros. Si cualquier fila o columna se repite en un determinante, entonces el determinante inmediatamente es 0. ¿Ya? Si hay una fila o columna repetidas en un determinante, inmediatamente es 0. Por ejemplo, si tengo una matriz hacia abajo, que sea vertical, que dice 1, 1, que tiene Sí, puro 1, sería 0. claro, Y determinantes si, de una. ya.
Pero ojo, que las matrices, los determinantes existen para matrices cuadradas. Ah, ya. Sí, sí. ¿Ya? Tienen que Ojo ser con- de 2x2. Exactamente, de 2x2 hacia arriba. 2x2, 3x3, 4x4. Pero si yo tengo dos filas o dos columnas repetidas, el determinante es 0. Ya. Eso es, profesor. ¿Ya? Incluso si tengo filas repetidas, también el determinante es 0. Eso quizás está más adelante. El determinante de una suma es la suma de los determinantes. ¿Ya? Determinante de la suma es la suma de los determinantes. Otra propiedad importante. Si yo cambio otra propiedad, y aquí entramos en las operaciones elementales. Si yo intercambio dos filas o dos columnas, cuando nosotros hacíamos las operaciones elementales, hacíamos intercambio de filas o columnas, entonces el determinante cambia de signo. ¿Ya? La propiedad que recién comentaba. Si yo tengo dos columnas o dos filas repetidas, entonces el determinante es 0. La de arriba era si eran columnas o filas 0. Si yo tengo una columna 0 o una fila 0, el determinante es 0. Si tengo dos columnas o filas repetidas, entonces el determinante es 0. ¿Ya? Otra propiedad, son varias propiedades, ¿ah? Y aquí las vamos a ir aplicando un par de ejercicios para que se vayan entendiendo. Estas más chiquititas que estoy indicando ahora tienen que ver con las propiedades del determinante asociadas a las operaciones elementales. Si aplicamos la operación, fíjense, si yo tengo determinante de A, y aquí lo voy a indicar, y aquí hago una fila I y la intercambio por una fila J, entonces esto queda como menos determinante de A, es decir, cambia de signo. Si yo aquí tengo determinante de A y aplico alfa fila I más fila J, que es la operación elemental que nosotros ya habíamos visto, dejando el resultado de la fila J, el determinante se mantiene. Entonces, cuando yo hago intercambio de filas, cambia de signo. Cuando yo aplico la operación elemental de sumar un número, multiplicar un número por una fila y sumarse la otra, el determinante no cambia. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo, porque como les había comentado, calcular un determinante utilizando la definición es poco práctico. Entonces estas propiedades que están acá, sobre todo estas últimas, son propiedades súper útiles para poder calcular determinantes. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Sea, ejemplo, sea A, una matriz dada por 1, 3, 5, 2. 0 menos 1, 3, 4. 2, 1, 9, 6. Y 3, 2, 4, 8. Calcule el determinante de A. ¿Ya? No usando la definición porque es una lata, sino que usando las propiedades. Entonces, solución. ¿Ya? Entonces, determinante de A para nosotros va a ser el determinante 1, 3, 5, 2, 0 menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6 y 3, 2, 4, 8. Entonces,
Lo que vamos a hacer es empezar a hacer operaciones elementales igual como lo habíamos hecho antes. Es decir, vamos a escalonar matrices de manera de poder ir trabajando esta expresión. Entonces, miren, ¿cómo les queda? Acá ya estamos listos. Aquí es donde tenemos que hacer escalonamiento. Mire, fila 2, le vamos a restar 2 veces la fila 1. Aquí voy a poner un igual más grande. Fila 3, no, nada que ver, fila 2, fila 3. ¿Cierto? Esto era fila 3. Sí, estamos cambiando aquí. Esa es la fila 3. Fila 3 menos 2 veces fila 1. Y la fila 4 menos 3 veces fila 1. Entonces, el determinante se mantiene igual. Y es como que si estuviéramos trabajando una matriz. Entonces te queda 1, 3, 5, 2. La al medio se mantiene. 0, menos 1, 3, 4. Aquí vamos a tener 0. ¿Cierto? Aquí estamos restando esta menos 2 veces esa. 1 menos 6 sería menos 5. 9. 5 por 2 serían menos 10. Te quedaría menos 1. Y este sería 2 por 2 te queda 6 menos 4 sería 2. Abajo te va a quedar 0. Estoy multiplicando por 3. 3 por 3 serían menos 9, sería menos 7. Aquí sería 5 por 3 sería menos 15, menos 11. Y aquí te quedaría 2 por 3 sería 6, 2. Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando yo logro escalonar, cuando yo logro hacer que este determinante, ¿ya?, genere una columna completa en ceros, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Podemos reducir este determinante, borrar para allá, pivoteamos con el 1 y el nuevo determinante ya no es de 4 por 4, sino que es 1 por el determinante que me quedó. ¿Qué me quedó? Este que está aquí adentro. Menos 1, 3, 4, menos 5, menos 1, 2, y menos 7, menos 11 y 2. ¿Ya? Entonces, al lograr hacer fila 0, esto inmediatamente hace que nuestro determinante se reduzca. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pivoteamos aquí. ¿Y qué tenemos? Vamos a hacer ceros acá. Entonces, fila 2, a la fila 2 le vamos a restar 5 veces la fila 1. A la fila 3 le vamos a restar 7 veces la fila 1. Entonces te va a quedar 1 por eso es lo mismo. Entonces te queda ahí, menos 1, 3 y 4. Entonces aquí te queda 0. Te queda menos 5 por 3 serían menos 15. Menos 1, menos 16. Aquí tendríamos 5 por 4 serían 20 negativo, menos 18. 18. Abajo te queda 0. Acá te queda 7 por 3 serían 21. Negativo, menos 11. 32. ¿Sí? ¿Sí? Y arriba tendríamos 7 por 4 serían menos 28, sería menos 26. Entonces fíjense, nuevamente, pivoteo aquí, borro allá, borro acá. Ahora sale el menos 1. Menos 1 por el determinante que te quedó aquí. Menos 16, menos 18, menos 32 y menos 26. Entonces, si se dan cuenta, con operaciones elementales, al hacer ceros, las columnas, lo que podemos ir logrando es reducir nuestro determinante. Profe, ¿Sí? perdón, ¿era menos 28 más 2 o menos 2? ¿Dónde? En la columna, fila 1, columna 3, Te queda cuando 7, te estamos queda haciendo... menos 28.
Sí, porque menos este 28. menos 7 sería menos 28 más 2 menos 26. Ah, ya, esa. ¿Sí? Ya. Entonces, esto te permite reducir y ahora simplemente calculamos este determinante como ya sabemos, porque no vamos a hacer mucho cuento ahí. Te queda menos 1 por menos 16 por menos 26 menos 18 por menos 32. Y ahí tenemos nuestro determinante. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto da? Sería 16 por 26. Esos 4,16 positivos. Menos 18 por 32. Es 576 positivo, con el otro menos que a eso. Entonces te queda 416 menos 576. Eso es menos 160. O sea, este determinante vale 160. ¿Se entiende? Entonces, si se dan cuenta, es mucho mejor calcular determinante utilizando operaciones elementales fila. ¿Sí? Porque es mucho más Profesor, rápido. consulta, ¿Sí? disculpe que lo moleste. Y hipotéticamente se puede generar otro pivote, hacer uno el menos 16 Sí, claro. y yo lo reduzco a una sola fila, ¿no? Ujú. Pero no sería no tendría mucho sentido. Porque si yo hago 0 acá, entonces multiplicamos la diagonal. Porque te queda una Ya. matriz triangular superior. Entonces, al ser una matriz triangular superior, el determinante sería el producto de los elementos de la diagonal. O sea, sería menos 16 por Claro, por lo que menos queda 26 aquí al momento, por lo que queda al acá, momento de pivotear. exactamente. ¿Ya? Eso. Pero como es un determinante de 2 por 2, no tiene sentido. ¿Para qué? Si esto es sencillo de hacer. ¿Ya? Ya, entonces les voy a dejar una tarea. Tarea. La tarea es esta. Por si acaso, la respuesta está en el libro. ¿Ah? Yo estoy tomando de ejemplo los ejercicios del libro. Pero la idea es que lo hagan ustedes. ¿Ya? Esto está en la página 203 del Grossman, por si acaso. Ahí estamos trabajando. Pero, profesor, ¿Mm? está la respuesta, pero no está el desarrollo. Sí, Eso sí es lo está. interesante, es que hay que hacerlo. Sí, porque esa es la idea, porque lo hagan. Sí, Aparte que el Grossman trabaja de una forma un poco distinta como lo estamos haciendo nosotros. está ¿Ya? interesante la materia, sí. Entonces, un poquito distinto. Profe, Entonces, consulta y está el control que viene el 20 entraría hasta acá, ¿cierto? hasta acá. Sí, entra Todo hasta hasta la, acá. claro, hasta la clase de hoy. Ya. Hasta determinante, hasta el cálculo determinante, todo. Matriz de cofactores, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a hablar ahora también. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, yo quería mencionar una propiedad, una observación, que no la vi en el libro, pero está en el otro libro que les dejé, que es el libro del profesor Ricardo Santander, Los apuntes de álgebra 2, ¿cierto? Que dice que si yo tengo un determinante, ¿ya? De una fila i, y esa fila la multiplico por un escalar, entonces eso es alfa veces el determinante de a. Es decir, si yo multiplico un escalar, una fila por un número, ¿cierto? Supongamos, no sé, que por decirles algo, aquí en el pivote no quedó un 1, quedó otro número, ¿cierto? Lo quieren multiplicar, qué sé yo, por 2, usted tiene que sacar ese 2 afuera del determinante, ¿ya? Lo vamos a ver ahí con un ejemplo eh, para que lo vean, ¿ya? Hacemos otro, un ejercicio como Profesor, más, ¿podría ser un ejemplo del ejercicio que estaba diciendo recién? sí, pues claro, Cuando multiplico una matriz por un escalar,
y tengo que sacar el número para afuera. Claro, claro, claro. Ahí vamos a hacer uno entretenido. Ahora vamos a hacer algo interesante. Ya, entonces, a ver, ejercicio. Sea ANR. Si A es una matriz real de orden 5, tal que A, supongamos, es la matriz 01010, debería ser menos 1A 000, 00A 00, podría ser menos 100 A 0 y 0000A. Es una matriz enorme. Calcule el determinante de A. ¿Ya? Calcular el determinante de A. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que tendríamos que hacer aquí simplemente es empezar a pivotear, ¿cierto? De la siguiente manera. Miren bien. Determinante de A es igual, yo aquí voy a hacer rayitas más grandes. Porque olvídense que voy a poder calcularlo. 1, 2, 3, 4. Por aquí voy a ponerla. Sería 01010. Acá tendría menos 1A 000. Tendríamos 00A 00. Tendríamos menos 1, 0, 0, A y 0. Y 0, 0, 0, 0, A. No hay que ni pivotear. O sea, no hay que ninguna operación elemental. Fíjense que aquí yo ya tengo una fila o una columna 0 y tengo un pivote aquí. Entonces borro ahí, borro acá. ¿Y qué salió? Sale un A. Esta es la posición 4, 4, por lo tanto sale positiva, ¿cierto? Y queda A por el determinante de la matriz que queda más pequeña. En este caso, quedaría una matriz de 4 por 4. ¿Ya? En este caso sería 0101 menos 1A 00, 00A 0 y menos 100A. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Ya. Quiero que observen otra cosa. Ya salió una, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué pasó? Miren, ¿qué pasa ahí? En esta posición. Se podría sacar otro. Se puede Sí, sacar otro. A por A te queda A cuadrado. Entonces queda A cuadrado. ¿En qué posición está aquí? ¿Qué posición es esta? posición 3.3. En la posición 3, 3. Esta es par, por lo tanto sale positiva igual. Te queda A por un subdeterminante ahora más pequeño, que sería 0, 1, 1, menos 1A 0, y te queda, si no me equivoco, acá sería menos 1, 0A, ¿o no? No, 1, 0A. Eso, muy bien. Entonces yo ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Profe, ¿Sí? Dime. ¿por qué sale positivo? Porque está en la posición 3, 3.
Acuérdense la matriz de cofactores, menos 1 elevado a I más J. Entonces usted fíjese que aquí está la posición 4, 4, par. Ah, ya, Lima J, eso me falta. Ya. Exactamente. Aquí en la posición 3, 3 te queda 3 más 3 te queda 6, positivo. Por eso sale positivo. Ya, recordemos, Entonces siempre que sume la fila más la columna y me dé impar, sale negativo. Exacto. Ya. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Yo acá tengo un determinante de 3 por 3 que yo lo podría resolver habitualmente como ya sé, o bien yo lo que podría hacer, por ejemplo, es pivotear desde aquí, porque yo puedo pivotear de donde quiera, no necesariamente tiene que ser desde acá arriba, o sea, yo puedo pivotear desde otro lado. Y podríamos hacer 0 este elemento utilizando operaciones elementales. Entonces te queda a cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer es, a la fila 1, le vamos a restar. Podría ser eso, sí, o podría ser acá también. Mira, yo creo que es más fácil desde acá. Mira, antes. Yo creo que es más fácil desde acá, mira. A cuadrado y hacer la resta aquí. Déjenme borrar acá. Yo creo que es mucho más fácil, a mi juicio, ¿cierto? Hacerlo desde acá. Pivoteo ahí y hago 0 ahí, ¿o no? Porque hay puros números. Entonces, al hacer esa cuenta, ¿cierto? Ese cálculo, yo a la fila 2, ¿ya? Le voy a restar la fila 3. Y me va a quedar 0, 1, 1. Si la 2 se la estoy restando a la 3, ¿esto te queda en cuánto? 0 0. A queda, menos A. queda menos A. Y abajo te queda Menos menos 1, 1, 0, 0, A. A. Perfecto. Entonces yo aquí nuevamente puedo pivotear desde acá. ¿Qué posición es esa? Esa es la posición 1.3. No, pues, 3, 1. 3.1, perdón. 3.1. Fila 3, columna 1. Entonces también es par, pero sale un menos 1. ¿Cierto? Sale un menos 1. Entonces yo cierro aquí, cierro acá y me queda ese subdeterminante. Y me está quedando un menos A cuadrado por el determinante 1, 1, A menos A. ¿Se dan cuenta? Entonces un determinante de 5 por 5 con las operaciones elementales queda mucho más simple. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? Menos A cuadrado, multiplicamos cruzado, te queda menos A ¿o no? Entonces te queda menos A cuadrado por menos 2A. Esto sería 2A al cubo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, hacemos un break antes de terminar la última parte del curso de hoy. Sí. Ok. Ya, nos vemos en 15. Bien, entonces, determinante y matriz inversa. Bueno, quiero que observemos lo siguiente. Vamos a ver un poco la definición ya de matrices, ¿cierto? Vamos a ver cómo el determinante juega un papel fundamental en la determinación de las matrices inversas, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero señalar es que si
recordamos el sistema de ecuaciones, ya vamos a ponerlo en contexto. Si recordamos un sistema de ecuaciones de la forma, supongamos, A11x más A12y igual a B1, y A21x más A22y igual a B sub 2. Nosotros tenemos un sistema ahí. Vemos que este sistema puede ser reescrito en forma matricial. ¿Cómo podemos escribir este sistema en forma matricial? Bueno, de acuerdo a la multiplicación de matrices que nosotros conocemos, este sistema puede ser reescrito de esta forma. A11, A12, A21, A22, multiplicado por el vector xy, y eso va a ser igual al vector P1, B2. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces esto que está aquí. Entonces, quiero que observemos algo. Quiero que observemos algo para que se den cuenta cómo el determinante aparece aquí justamente y después la solución, ¿cierto? Nos va a aparecer algo interesante desde el punto de vista del determinante. Entonces, si queremos resolverlo, ¿ya? Este sistema, vemos que el sistema tiene esta forma, ax igual a b. Para poder despejar el vector x, esto va a ser a, esto va a ser x, y esto va a ser b, ¿cierto? A por x igual b. Si yo quiero despejar x, ¿cierto? Porque esa es la solución del sistema. Básicamente queremos saber x. Yo lo que tendría que aplicar es a la menos 1, ¿cierto? Tendríamos que aplicar la inversa de a por el lado izquierdo, y esto nos va a quedar así. A la menos 1 por ax igual a la menos 1 por b. Entonces, necesariamente este tipo, a la menos 1, de alguna manera tiene que existir. De acuerdo a las propiedades de las matrices, nosotros sabemos que las matrices en multiplicación son asociativas, por lo tanto, podemos escribir esto. Y finalmente, nosotros sabemos que toda matriz con su inversa te da la identidad, términos bastante simples, una identidad de orden 2, por supuesto, porque una matriz de 2 por 2, perdón, ahí. Y finalmente, la identidad por x, simplemente x, entonces tendríamos esta situación. ¿Ya? Yo sé que esto es un poquito más avanzado desde el punto de vista de lo que hemos hablado. Entonces, este sistema tiene solución y solución única siempre y cuando este tipo que voy a destacar ahora exista. ¿Ya? Eso desde el punto de vista matricial. Ahora, vamos a resolver este sistema utilizando las estrategias que nosotros conocemos de antes. ¿Ya? Entonces, por otra parte, yo tengo A11x, A12y igual a B1 y A21x, A22y igual a B2. De acuerdo al método de reducción que nosotros conocemos, si yo quiero resolver este sistema, lo que tendría que hacer arriba es multiplicar por A21, por ejemplo, y abajo multiplicar por A11 para poder eliminar las X. Entonces arriba te va a quedar A11, A21X, más A21, A12Y, igual a A21 por B1. Abajo tendríamos A11, A21X, más
A11, A22 y igual a A11, B2. Entonces, si hacemos la resta, vamos a restar estos términos, nos vamos a dar cuenta de que estos dos se van a ir y nos va a quedar A21, A12i menos A11, A22i igual a A21B1 menos A11, B2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahí uno factoriza por i. Te queda A21, A12 menos A11, A22 igual a A21B1 menos A11B2 y eso dividido por, bueno, hasta ahí nomás, ¿cierto? Todavía no divido. ¿Cierto? Entonces, para poder dividir acá y para poder obtener el valor de i, y evidentemente tengo que dividir por esto, o sea que esto tiene que ser distinto de 0, porque si esto es 0 que a la escoba no podemos dividir. Entonces, vamos a dividir por este término para poder despejar i. Al despejar i, nos queda que i es igual a A21B1, A11B2, y abajo tenemos A21, A12 menos A11, A22. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ya, entonces ahora vamos a hacer el mismo juego, pero vamos a despejar x. ¿Ya? Vamos a despejar x. Uno podría tomar esto y reemplazarlo, pero es un poco tedioso. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar y de la misma manera en como lo hicimos. Entonces, además, tenemos A11x, A12i igual a B1, y tenemos A21x, A22i igual a B2. Entonces, para poder eliminar ahora y, ¿cierto? Y despejar x, yo aquí voy a multiplicar por A22 y acá voy a multiplicar por A12. Perfecto, entonces nos queda A11, A22x más A12, A22i igual a A22, B1. Acá te va a quedar A12, A21x más A12, A22i igual a A12, B2. Ya, entonces tenemos ese sistema. Vamos ahora a restar. Estos dos términos son iguales, pero con signo cambiado. Te queda A11, A22x menos A12, A21 y x, perdón, igual a A22B1 menos A12B2. Entonces, si uno factoriza por x, A11, A22 menos A12, A21 igual a A22B1 menos A22B2. Perfecto. Nuevamente, si yo necesito que este sistema tenga Profe, solución, ahí sería A21, B2. A12B2, sí, toda la razón. Aquí Sí, ahí. es A12B2, sí. Ya, entonces, si yo quiero despejar x, necesariamente este término tiene que ser diferente de 0 para poder dividir por él, ¿cierto? Y tendríamos que x es simplemente A22B1 menos A12B2 dividido en A11, A22 menos A12, A21. Perfecto. Entonces, ya tenemos una solución del sistema, ya tenemos el valor de x, ya tenemos el valor de y en ambas situaciones. ¿Ya? Ahí tenemos x, acá arriba tenemos y. Entonces vamos a escribir este sistema al resolverlo
en forma, como lo dijera, lo vamos a escribir en forma matricial. ¿Ya? Entonces, luego, X y va a ser, para el caso de X, A22B1 menos A12B2 dividido en A11, A22 menos A12, A21. Y para I vamos a tener A21B1 menos A11B2, A21B1 menos A11B2 dividido en A21, A12 menos A11, A22. A12, A21 menos A11, A22. Ya, esa sería nuestra solución del sistema. Entonces yo quiero que observen algo. ¿Se dieron cuenta que si la matriz A era A11, A12, A21, A22, entonces el determinante de esa matriz A, o bien como nosotros lo habíamos notado ahora de esta forma, era A11, A22 menos A12, A21, ¿cierto? El determinante de A que nosotros teníamos arriba, ¿cierto? Este A puede calculársele un determinante, porque por supuesto es una matriz cuadrada, entonces tiene determinante. Entonces, al resolver, ¿qué nos damos cuenta? De que lo que está aquí, A11, A22 menos A12, A21, esto no es nada más ni nada menos que el determinante de A. Y esto que está aquí, miren, es lo mismo pero con signo cambiado. O sea, esto de acá es menos determinante de A. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí o no? Sí, profesor. Eso se ve claramente, ¿cierto? Si nosotros calculamos. Entonces, lo que podemos reescribir es eso precisamente. Es decir, que la matriz de solución X y en este sistema va a ser A22B1 menos A12B2 dividido en el determinante de A. Y abajo vamos a tener A21B1 menos A11B2 sobre menos determinante de A. Entonces ustedes saben que en las matrices yo puedo factorizar. Por lo tanto, al factorizar esto te va a quedar así. 1 dividido en el determinante de A Sí, por A22B1 menos A12B2. Y abajo tendríamos A21B1 menos A11B2 dividido por menos 1. O si ustedes quieren, cambiamos los signos, simplemente. Entonces aquí ya empieza a observarse algo interesante. Porque justamente lo que nosotros habíamos comentado era que para que este sistema desde el punto de vista matricial, tuviera solución, era necesario que existiera la inversa. ¿Cierto? La inversa de A. ¿Cierto? Porque uno despejaba X, ¿cierto? De esa manera y llegaba a la inversa de A, operando con las matrices. Si lo miramos desde el punto de vista de los sistemas de ecuaciones, nos encontramos con que en el desarrollo final aparece el determinante de A. Y una condicionante es que justamente este determinante está en el denominador. Por lo tanto, este sistema tiene solución en la medida que este determinante de A sea distinto de... puede ser distinto de 0.
Consulta, profesor. El determinante siempre tiene que estar en el denominador en una ecuación matricial. Claro. Y eso es lo que se está viendo, pues eso es lo que estamos observando. Por ejemplo, en el caso de 2 por 2, y esto se va a poder ya generalizar después. ¿Ya? Entonces ya aquí empieza a aparecer algo interesante que para nosotros va a ser muy, muy revelador, digamos, desde ese punto de vista. Y es que la existencia, ¿ya? Yo aquí no hice el desarrollo completo, pero la existencia de a a la menos 1 está condicionado al hecho que el determinante de A sea diferente de 0. O sea, una matriz es invertible siempre que su determinante sea diferente de 0. Entonces, teorema. Una matriz es invertible siempre que su determinante sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, vamos a definir un par de cositas. Definición. Ahora estoy en el libro de Ricardo, ¿ah? Estoy en el libro del profesor Ricardo Santander. Entonces diremos que A es una matriz invertible o no singular, ¿ya? O una unidad si A pertenece a este conjunto de las matrices invertibles. Este conjunto dice, este es el conjunto de las matrices invertibles. Eso significa. ¿Ya? Es decir, existe una matriz B tal que la multiplicación de matrices es conmutativa y te da IN. Este IN se conoce como matriz identidad. Acuérdense que nosotros en un principio, cuando partimos con el concepto de matrices, dijimos quién era la matriz de identidad. Esta es la matriz de identidad de orden n. Y esta matriz B va a ser llamada desde ahora en adelante como A a la menos 1. Esta B va a ser nuestra matriz inversa. ¿Ya? Esta A a la menos 1 entonces va a ser nuestra matriz inversa. Entonces, a partir de ello, vamos a definir otra cosa más. Vamos a definir la matriz de cofactores. Ya sabemos cómo calcular los cofactores. A la matriz A gorro, delta y J. Y a la matriz adjunta de a la matriz traspuesta de los cofactores. ¿Se acuerdan cómo calcular una matriz traspuesta? ¿Qué teníamos que hacer? Esta T, matriz de cofactores traspuesta. ¿Qué significaba transponer? Cambiar las filas por las columnas. Multiplicar por una escalar hasta que los valores queden en 0 y 1.
No, esa es la matriz escalonada. Ah, perdón, perdón. La traspuesta es es la que uno cambia filas por columna. Ya, tiene Ya. que ser cuadrada, aparte de ser traspuesta, ¿cierto? Exactamente. Miren, de hecho vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular esta matriz adjunta. La matriz adjunta de A es la matriz de cofactores traspuesta. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a observar algo. Miren, ejemplo. Sea A una matriz, la matriz 2, 1, 0, menos 3, 1, 4 y 1, 6, 5. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a calcular la matriz adjunta de A. ¿Ya? Entonces, solución. La matriz adjunta de A corresponde a la matriz de cofactores traspuesta. ¿Ya? Donde esta matriz gorro, en el fondo, es los cofactores A y J de esto que está aquí. ¿Ya? Recordemos cómo calcular un cofactor, lo vimos recién. Uno tapa aquí, ¿cierto? Y va calculando. ¿Ya? Uno va calculando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La matriz de cofactores A gorro va a ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Entonces tenemos que hacer un proceso súper latero, que en el fondo es calcular la matriz de cofactores, ¿cierto? Para cada caso. Entonces, el A11 era menos 1 elevado a 1 más 1 por M11 en determinante. Entonces esto es, menos 1 al cuadrado te queda eso, entonces te queda el determinante al tapar la fila 1 y la columna 1 te queda 1, 5, 6, 4. 1, 4, 6, 5. ¿Cuánto te queda eso? 5 menos 24, ¿cierto? ¿Te queda menos 19? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Ya, vamos calculándolos todos. A12 menos 1 elevado a 1 más 2 por el M12. Esto es, tapo aquí, te queda 3, 4, 1, 5. Entonces aquí te queda menos 1 más, o sea, te queda 1 más 2, te queda menos 1 al cubo, eso es negativo. Te queda menos, vamos a multiplicar, te va a quedar menos 15, menos 4. Eso es menos 19, con este te queda 19 positivo. Ya. Vamos entonces ahora con el A13. A13 es menos 1 elevado a 1 más 3, ¿cierto? Por el determinante de M13. Esto es 1 más 3, 4, positivo. Entonces te queda determinante. Tapamos la fila 1 y la columna 3. Acá te queda menos 3, 1, 1, 6. Entonces quedaría aquí menos 18, menos 1, menos 19. Entonces ya tenemos estos tres. Uno va así como chequeando. Dice, mira, ya tenemos este, tenemos este, tenemos este. Y así, vamos con el A21, A22 y así vamos. Ya. A21. Menos 1 elevado a 2 más 1 por el determinante de M21. Esto es, te queda negativo menos determinante, fila 2, columna 1.
tapo acá, te queda 1, 0, 6, 5. Te queda 5. Con el signo menos de afuera, menos 5. Entonces, perfecto. Entonces vamos ahora con el A22. Menos 1 elevado a 2 más 2 por M22. Queda positivo. Tapamos fila 2, columna 2, tapamos al medio. Te queda 2, 0, 1, 5. Entonces esto sería 2 por 5, 10. Listo. A23. Menos 1 elevado a 2 más 3 por el determinante M23. Esto es negativo. Entonces, tapamos la fila 2 y la columna 3 aquí. Te queda 2, 1, 1, 6. Entonces esto es menos 12, menos 1, te queda menos 11. ¿Ya? Entonces, vamos chequeando, ya tenemos la fila 2 completa. Y ahora vamos con la 3-1, 3-2 y 3-3. A31. Eso es menos 1 elevado a 3 más 1 por el determinante de M31. Entonces te queda 3 más 1, 4, positivo, queda solamente el determinante. Tapamos fila 3, columna 1. Ahí tenemos 1, 1, 0, 4. 1, 0, 4. Ahí sí. Entonces sería 4. Vamos a confirmar. Sí, 1, 1, 0, 4. Después el A32 y el A33. Menos 1 elevado a 3 más 2 por el determinante M32. Entonces te queda negativo. Tapamos. Fila 3, columna 2. Tapamos aquí. Te queda 2 menos 3, 0, 4. 2 menos 3, 0, 4. Entonces te quedaría aquí 8. Con el signo menos de afuera, menos 8. Finalmente, el A33 menos 1 elevado a 3 más 3 por el determinante de M33. Esto es 3 más 3, 6 positivo. Tapamos fila 3, columna 3. Tapamos acá y te queda 2, 1, menos 3, 1. Entonces esto sería 2 menos 3. Esto es 5. Ya, listo. Poco latero el cálculo, pero ya tenemos nuestra matriz de cofactores. A gorro es el A11, 19, 19, menos 19. Ya tenemos 19, menos 19, perdón. 19, menos 19. Creo que eso era. Sí. Después tenemos 5 menos 10 menos 11. Y después tenemos 4, 8, menos 5. Esta se conoce como la matriz, repito, de cofactores. Profesor, la fila, Ah, la columna aquí era 5 positivo, ¿no? 2, no, era menos 8. Sí, Es aquí. la, Y acá era más 5.
Sí, más 5. Ya, eso mismo. Entonces te queda menos 8 y aquí te queda 5 positivo. Esta es la famosa matriz de cofactores. Entonces, ¿cómo calculo la adjunta? Una vez que tengo la matriz de cofactores, la adjunta es la matriz de cofactores traspuesta. Entonces, luego, adjunta de A corresponde a la matriz de cofactores traspuesta. Esto es intercambio de filas por columna. Entonces, la primera fila ahora es primera columna. Te queda menos 19, 19, menos 19, menos 5, 10, menos 11 y 4, menos 8 y 5. Esta es la matriz adjunta de A. ¿Ya? Y quiero que observen algo. Quiero que observen algo. Una tarea que les voy a dejar para la próxima clase. Multiplique A por la adjunta de A. Multiplique A por la adjunta de A. Calcule el determinante de A y concluya que A por adjunta de A es igual al determinante de A por I sub 3. Donde I sub 3 es la matriz identidad de orden 3. ¿Ya? Esa va a ser una tarea que van a hacer ustedes ya con todo lo calculado. ¿Ok?